me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi impulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo... Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas. Hoy es miércoles y los miércoles sí, a estas horas... Claramente, aunque no tengamos hoy al compañero Aniceto por aquí. Sí, estamos hoy los... El trío Calavera. El trío, Roberto, Juan y Paco. Y bueno, y Manolo a los mandos. Yo ahora me escondo por aquí y os lo dejo todo a vosotros. Bien, tenemos hoy a Rafa Cid, vamos a tener al teléfono y vamos a hablar de sociopolítica actual. Lo tenemos a la otra parte ya, creo, por ahí. Si nos escucha, Rafa, sí, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Buenos días, Rafa. Buenos días. Pues vamos a... Encantado. Igualmente. Pues hablando de sociopolítica actual, empezar por la derogación de la reforma laboral. Es un tema que ha dado mucho que hablar, ¿no? De que han dicho que lo van a hacer aparte, ¿no? Un poco como ¿cómo era el de la película? Bueno, da igual. El Dr. Jekyll. Sí. No, Jack el Destripador. Sí, por partes. Despiezado. Sí. Como en la charcutería, y la carnicería. Sí. Pues vamos allá, esa reforma laboral. Rafa, no sé si ¿sabes un poco cómo se va a hacer o...? Si te crees que la vayan a derogar, ¿no? Bueno, el amigo acaba de decir una cosa que ya es un presupuesto, ha dicho la reforma laboral. Y eso supone que estamos hablando, como hablan en este momento los agentes del gobierno, de una sola reforma laboral, la del PP. Pero es que hay dos. En la reforma laboral, que en este momento crea problemas al mundo laboral porque supuso una devaluación importante de las condiciones económicas y laborales, la hizo primero el Partido Socialista en la etapa de Rodríguez Zapatero y después el Partido Popular. Y es más, entonces, esas dos reformas laborales regresivas fueron contestadas por todos los sindicatos, comisiones obreras, UGT, CNT, CGT, con sendas huelgas laborales. Y resulta que ahora llega un gobierno pretendidamente de izquierdas y solamente habla de una reforma laboral. Con lo cual se consolida como normal la reforma laboral regresiva también que hizo el Partido Socialista ahora en el poder con Unidas Podemos. Y solamente se habla de la reforma laboral del PP. Pero, evidentemente, como habéis dicho muy bien, esto va por partes. Y han dejado de hablar de aquello que hablaban en la oposición, que era de derogarla, incluso alguno en Unidas Podemos hablaba de derogarlas en plural, sí. Y ahora solamente se habla de reformarla, es decir, de eso que dicen de una forma un poco taimada, de quitar los aspectos más lesivos, que se refieren fundamentalmente a el tema casi exclusivamente de que la gente pueda ser despedida por faltas laborales justificadas por enfermedad. Bien, la propia ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, cuando tomó posesión de su cargo, dijo públicamente, lo oímos todos, que se iba a derogar la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral sigue ahí, no se ha derogado, se habla de algunos retoques, de algunas reformas, y tenemos que ver
en qué queda, porque también se habló de la subida de las pensiones, y la subida de las pensiones este año han sido el 50%, es decir, la mitad de lo que habían prometido, y además se hizo con un pacto a 3 bandas: gobierno, sindicatos, llamados sindicatos representativos, comisiones obreras y UGT, y la patronal. Por tanto, lo de la reforma laboral habrá que ver en qué queda. Evidentemente, lo que se está haciendo siempre, aprovechando las crisis económicas, es meter mano en aquello que de forma natural han estado haciendo, sin mucha oposición, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, desde que han gobernado desde la transición. Y es decir, rebajar, empeorar las condiciones laborales, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de los derechos. Y entonces, aprovechando la crisis económica financiera del 2008, que la provocó precisamente el sistema financiero, y quien la pagó, sobre la que repercutió, fueron sobre la gente, sobre la ciudadanía, sobre los trabajadores en concreto, pues aprovechando esa situación de crisis, metieron mano y avanzaron más en las reformas laborales, y ahora mismo estamos con un gobierno pretendidamente de izquierdas, Sánchez dice rotundamente progresista, que prometió cuando estaba en la oposición que iba a derogar la reforma laboral, y veremos en qué queda, si queda simplemente en un troceado simplemente de maquillaje, o realmente se hace una reforma laboral derogada, una reforma laboral nueva que derogue las anteriores o la anterior. Para eso es fundamental que haya una posición crítica de la sociedad civil y de los sindicatos, pero parece ser que los sindicatos que entonces lideraron la huelga general, comisiones obreras y UGT, ahora no están por la labor y están solamente por contentarse con que haya una especie de maquillaje de esa reforma de las leyes laborales que puso en marcha el PP, olvidando las que puso en marcha igualmente el Partido Socialista en la etapa de Zapatero. Es que ahora pones la televisión y parece que los sindicatos no existen y están constantemente hablando con la COE. Parece que en todos los programas de televisión siempre sale alguien de la COE. Lo que es peor, los sindicatos, y yo cuando hablo de sindicatos estoy hablando de solamente los llamados sindicatos representativos o mayoritarios, que habría que ver eso de representativos y mayoritarios, ¿no? Pero para entendernos, no solamente que no existen, sino que están a pachas con el gobierno e incluso con la patronal, con esa excusa de la paz social, ¿no? Pero incluso llegado el momento, se convierten en antilaborales. Hemos visto a esos mismos sindicatos y a la izquierda, al Partido Socialista y Unidos Podemos, estar en contra de la movilización de los pensionistas vascos el 30 de enero pasado y de la huelga general que hubo en el País Vasco. Es más, hemos visto al líder de UGT calificar la movilización y la protesta de los trabajadores del campo como de terratenientes carcas. Así que, ojo con lo que puede estar ocurriendo, porque algunas veces cuando gobiernan los nuestros nos encontramos con cosas sorprendentes. Otro tema que ya habías tú comentado, pero que interesa mucho, es el de las pensiones. Tanto el tener que cotizar más tiempo para tener derecho a pensión, como la subida que están hablando ahora de las pensiones mínimas y todo este berenjenal del 0,9 para los pensionistas. ¿Cómo tú ves Ese es un caso parecido al de la reforma laboral. Si os acordáis, también la reforma de las pensiones fueron ejecutadas tanto durante la crisis por el Partido Socialista primero como después por el Partido Popular. ¿Por qué? Porque igual que el tema del mundo laboral, se aprovechan los momentos de crisis para intentar también devaluar el coste social que significa sufragar la jubilación de la gente que ha estado trabajando durante muchos años. Porque es un capital importante que de alguna forma, si se quita de la circulación, favorece la estructura de la patronal, de los empresarios. Pero claro, a costa de debilitar, por un lado,
la capacidad de satisfacer sus necesidades de los pensionistas, y hablo de jubilados y pensionistas, no solamente de aquellos que están jubilados de un trabajo, sino también otro tipo de pensiones no contributivas, por ejemplo la de orfandad, la viudedad, etcétera, etcétera. Y le metieron mano también, igual que a la reforma laboral, el PSOE y el Partido Popular. Es más, la reforma del PSOE, que fue hecha con acuerdo de los sindicatos en el 2010, fue todavía más lesiva en cuanto a que fue estructural, porque lo que se hizo es agravar, es decir, dificultar, empeorar las condiciones de acceso a la prestación de la jubilación, alargando, por un lado, la edad de jubilación, alargando, por ejemplo, el número de años necesitados cotizados para tener derecho a pensión, alargando también el número de años cotizados para tener derecho a pensión máxima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo que se hizo también, aprovechando la crisis, es que los dos gobiernos, el del Partido Socialista primero de Zapatero y el Partido Popular de Mariano Rajoy, también en un momento determinado congelaron las pensiones, unos y otros. Ahora solamente se ha recuperado, y porque también la situación económica es diferente, no estamos en la crisis pavorosa que supuso el crack del 2000, la recesión del 2008, se ha recuperado la actualización de las pensiones con respecto al IPC, exclusivamente eso, pero no han dicho nada de que eso sea para siempre, es decir, de blindarla, y mucho menos de blindarla como un derecho constitucional. Con lo cual nos encontramos que de momento no hay ninguna rectificación en profundidad de aquellas regresiones que se hicieron durante la crisis, y que además sería bastante chocante, puesto que, como digo, la reforma en profundidad estructural que se hizo durante el gobierno de Rodríguez Zapatero contó con el acuerdo de comisiones obreras y UGT. Y nos encontramos con esa situación absolutamente chocante, que hay unas pensiones que son en general bastante bajas, el promedio al menos, y que solamente se han subido sin comprometerse a que eso sea definitivo la actualización del coste de la vida. Pero en la última subida del 0,9% había una letra pequeña por la cual se excluía en ciertas modalidades de pensiones para que fueran igualmente sujetas a esa elevación del 0,9%, concretamente las pensiones no contributivas. Y lo chocante es que por esto mismo que aquí la gente y los sindicatos están sin una exigencia profunda, aunque sí existe un movimiento de pensionistas muy importante en todo el país y fundamentalmente en el País Vasco, curiosamente una de las zonas del país que tiene más gasto social. Ese movimiento que tiene como eslogan "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden". Sin embargo, eso mismo, es decir, el derogar el tipo de reforma laboral que hizo el PSOE, la estructural, es lo que ha llevado a trabajadores y sindicatos en el país vecino, en Francia, a llevar mucho tiempo de movilizaciones en la calle e incluso varias huelgas generales. La diferencia es que aquí se ha producido una desmovilización de la gente y del sector sindical, porque nos encontramos con un gobierno que teóricamente es de izquierdas, y siempre que gobierna un ejecutivo de izquierdas, pues se le da un exceso de confianza que muchas veces es definitivo, y después, si no hay contestación social, si no hay movilización social, si no hay una crítica de la sociedad civil, pues posiblemente, como ha ocurrido ya hablando solamente de la reforma laboral del PP y no de la del PSOE, se convierten en definitivos. Por tanto, hay que tener un espíritu crítico para evitar que esas cosas se produzcan. Sí, pero Rafa, mira, hablando de las pensiones, la subida del 0,9 que han prometido para los pensionistas, te pongo en mi caso particular, son 6 euros. ¿Tú crees que 6 euros dan para vivir mejor? No, por supuesto que no.
por supuesto que no, y eso es una vergüenza absoluta. Un compañero muy querido que está continuamente en esa Radio Clara ha escrito un artículo cuyo título es muy significativo. Las pensiones han subido menos que se ha subido el coste del bután. Eso yo creo que es muy significativo. Por tanto que no, pero evidentemente para que no ocurra eso es necesario que la gente se conciencie, que la gente critique, que la gente se movilice, porque si no se consolida este tipo de cosas. El sistema de pensiones en España es uno de los sistemas de pensiones más desiguales, digamos, pero forma parte un poco de la estructura económica que los diferentes gobiernos han mantenido, y es favorecer una desigualdad social que al final se basa simplemente en mantener en una especie de estado de beneficencia, no un estado social de bienestar, sino de beneficencia, como una especie de Cáritas, que la gente crea que lo que recibe del Estado es una especie de cosa que el Estado lo da gratuitamente, cuando no es así. Es decir, todo lo que recibimos del Estado es porque previamente hemos contribuido a ello. Es decir, las pensiones no es algo que nos concede el Estado porque es muy generoso, sino esto es consecuencia de la acumulación de impositiva, es decir, de las cuotas salariales que se han retenido a la gente durante muchísimos años. Por tanto, hay que romper ese concepto y exigir lo que es nuestro. Es más, aquí hay una aberración realmente gravísima que no se pone encima de la mesa y que crea una fractura social generacional. Y es que en estos momentos el 90% de los nuevos trabajos que hay son trabajos precarios, trabajos basura, donde la gente, fundamentalmente gente joven, no recibe prácticamente un dinero que le permita vivir dignamente. Y sin embargo, las pensiones actuales que disfruta la gente, que disfrutamos todos los que tenemos una pensión, están hechas a través de las cotizaciones sociales de esta gente. Es decir, cuando se movilizan los pensionistas pidiendo pensiones dignas, tendrían que tener en cuenta que en este momento esas pensiones que se reciben son debido a los ingresos que se deducen de las cuotas sociales de los nuevos trabajadores. Y por tanto, sería bueno también que en esas movilizaciones hubiera una acción de petición de mejora salarial y de mejora de las condiciones de contrato laboral de la gente joven, porque si no se produce una especie de desigualdad generacional en el que hay unos que reclaman, lógicamente, justamente, unos ingresos para sus pensiones, pero los otros están en el otro extremo de la balanza recibiendo unos tratos injustos de desigualdad económica, de desigualdad laboral, sin que haya una correspondencia de acción crítica y de apoyo por parte de los sectores que reciben las pensiones. Todo en el mundo económico y en el mundo de la economía, digamos, social y pública está relacionado. No hay una cosa que no tenga que ver con una repercusión en otra. Por tanto, hay que englobarlo dentro de una actitud humanista en la que todos nos sintamos implicados para mejorar en términos generales la situación de la gente, sea gente joven o sea gente mayor. Y por tanto existe la absoluta necesidad de ese apoyo, de esa solidaridad. Nos decían por WhatsApp, Rafa, referido a lo que comentábamos antes de la reforma laboral, y que nos dicen mientras tanto, mientras discuten si la derogan, si van por partes o qué hacen con estas reformas laborales, dice, se siguen produciendo despidos por bajas médicas justificadas en el telemarketing, concretamente en la empresa Conecta. Es decir, que son medidas urgentes que se han de tomar sí o sí, pero no llegan, ¿no? Claro, pero además con una gravedad, y es que está empezando a considerarse eso como doctrina jurídica. Hace pocos meses el Tribunal Constitucional falló a favor del mantenimiento de esta disposición que existe en las leyes laborales actuales frente a la petición de una trabajadora que consideraba
que podía ser injusto, no solamente injusto, sino ilegal, ser despedida cuando había tenido razones de baja laboral justificada por temas médicos. Y, sin embargo, el Tribunal Constitucional falló en contra de ella. ¿Por qué? Porque es que existe legalmente en la ley. Por tanto, eso día a día va creando sus víctimas, sin ninguna duda. Y debería haber sido una de las cosas que se hubieran puesto en marcha en el primer Consejo de Ministros. No ha ocurrido así y ya veremos qué ocurre. Hay que decir también que sucede lo mismo que con las dos reformas laborales y con el tema de las dos contrarreformas. Habría que llamar contrarreformas, porque en realidad cuando el término reforma muchas veces parece que es para positivo, y en este caso hablamos de reformas regresivas y por tanto contrarreformas, que es las contrarreformas de las pensiones. Se habla de derogar ese aspecto que es absolutamente necesario que se haga de la reforma laboral del PP, pero es que eso precisamente también estaba en la reforma laboral del Partido Socialista. Por tanto, es de temer, puesto que no se habla nada más que de una reforma de leyes laborales, las del PP, que si se aplica, que creo que hay intención de aplicarla, esa derogación de ese punto concreto, se deje vivo el punto equivalente que existía en la reforma laboral del Partido Socialista, que nadie quiere tocar, porque lo que hizo la reforma laboral del PP en ese punto concreto de las bajas médicas es ampliar, es decir, agravar todavía más la posición que ya había incluido en la reforma laboral del Partido Socialista. Por tanto, esta es una realidad social y estamos a la espera de que se produzcan acciones concretas. Estamos viendo, yo creo que ya tenemos elementos de juicio de las pocas actuaciones de este gobierno, que las medidas que toma desde el punto de vista laboral, social, con respecto a lo que habían prometido, incluso lo que habían escrito como condiciones para ese acuerdo de coalición, quedan bastante descafeinadas. He citado antes el caso de la reforma de la subida del salario mínimo interprofesional, que fue a 950 euros en vez de a 1.000 euros, que es lo que habían prometido. Pero ahora mismo, hoy mismo, ¿Podemos, de alguna manera? ¿Perdona? Sí, ¿no crees que se ha acobardado Podemos? Porque en vez de subir a 1.000 euros el salario mínimo, en vez de tener claro la contrarreforma laboral o la reforma de las dos reformas anteriores, están quedando en nada, como... Bueno, cuando uno llega al poder, se instala en una situación de comodidad que le hace creerse que es superior de donde viene. Y ese es un problema que tiene el poder. Y evidentemente, si no tiene la crítica de la calle, la movilización, la sociedad civil, pues eso se empieza a consolidar y ya no es cuestión de que se haya acobardado, de que se haya convertido por razones de miedo en otra cosa, sino que hay una especie de inercia de instalarse en el gobierno. Y donde dije Diego, digo. Porque ahora mismo estamos viendo que se está produciendo en varios momentos. Ahora acabo de leer en una web que el ministro de Consumo, Garzón, que una de las cosas que habían dicho era que iban a meter mano al tema del juego, que es una vergüenza que en muchos barrios humildes de muchas ciudades españolas se haya convertido en una especie de evasión negativa en la nueva droga de gente que no tiene mucho conocimiento, que gente que cree que le puede tocar la lotería jugando en un casino, y sin embargo lo último que ha trascendido es que frente a eso lo único que se va a hacer es quitar la publicidad en las televisiones de 1 a 5 de la mañana. Por tanto, del dicho al hecho está empezando a haber demasiado trecho ya y lleva muy poquito tiempo. Y no hablamos de lo que ocurrió ayer con Billy el Niño, ¿no? Pero... Y no hablamos de lo que ocurrió ayer con Billy el Niño, que lo plantean como si fuera un error, pero es un error terrible, porque evidentemente ahí no cabe el error. Votar en esa dirección, bueno, en realidad es consecuente con lo que ocurrió el día anterior, cuando todo el gobierno actual, incluido Unidos Podemos, agasajaron al rey
con 4 minutos de cortesanos aplausos. Es decir, estamos viendo cosas que nos debían ya hacer saltar algunas alarmas. Roberto, que no te dejamos hablar. No, la verdad, hay muchos temas que se quedan... interrumpirme cuando queráis, porque yo algunas veces me canso y no paro. No, pero es un placer escucharte. Hay muchos temas que se quedan en el tintero. Hablando de las pensiones, hablar del Pacto de Toledo, si se va a retomar las conversaciones en esta legislatura. Pero yo prefiero ir más directamente a una pregunta con la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Es que se puede vivir realmente con 950 euros al mes? Ya no solo los pensionistas que mantienen muchas veces a una familia porque tienen miembros de la familia en paro, sino cómo puede planificar una familia con sueldos de 950 euros una trayectoria de vida, cómo pueden formar una familia. Es la pregunta que me haría yo y la pregunta de millón, como dice Juan, sí. Sí, pues tú has citado dos grupos sociales que permiten hacer un análisis sobre esto que planteas. Has citado el tema de las pensionistas y ahora has citado el tema de los 900 euros de salario mínimo interprofesional, que por su propia naturaleza es aplicable a los nuevos trabajadores. La diferencia, porque esos son dos salarios. Entendamos que la pensión es como una especie de salario que cobramos cuando ya no estamos en activo. Bien, la diferencia es que la gente mayor que actualmente está jubilada y recibe una pensión mayor o menor, todas ellas bastante magras, vienen de una etapa en que seguramente su pareja no trabajaba por razones de los tiempos, es decir, en la generalización del trabajo en la mujer, que todavía no es absoluta, es relativamente reciente. Quiere decir que en buena medida de los casos, aparte de que existan pensiones no contributivas como de viudedad o de enfermedad, la pensión es el dinero que entra en una familia para la familia, es decir, para más de un miembro. Mientras que ese salario mínimo absolutamente insuficiente debido a la situación de la bolsa, de la bolsa de la vida, de la renta, de lo que nos cuesta vivir actualmente, el alquiler de una casa, el alimento, el vestido, el transporte, etcétera, etcétera. Y formar una familia. Generalmente para una persona. Por tanto, hay que discernir eso, porque evidentemente si hay una pareja, pues son 2 salarios mínimos y la cosa cambia, partiendo del hecho de que ese salario mínimo es insuficiente, claramente, insuficiente. Pero no es lo mismo que sea un individuo solo o que sea una familia. Tampoco es lo mismo recibir un salario de 950 euros en el sitio más caro de España, que es la ciudad de Barcelona o San Sebastián, que tenerlo en un sitio donde la cesta de la compra es mucho más barata. Puedo ponerme bollullos de la sierra, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que tener en cuenta todo eso. Incluso hay países que no tienen salario mínimo y que todo está ligado a la oferta y la demanda. Lo curioso es que aquí, en este país, por ejemplo, un país que no tiene salario mínimo es, si no me equivoco, Estados Unidos. Lo curioso es que en este país, esto del salario mínimo es también otro sistema para ejercer una desigualdad social, porque se articula de una forma muy errática. Se sube a 950 euros como si fuera una cosa maravillosa. Y, sin embargo, el propio Estado, que es el que ha negociado la subida con los agentes sociales, resulta que se produce en un sentido ambiguo. Los propios contratos que tiene ya hecho el Estado con empresas, con proveedores, resulta que se niega a incluir la subida del salario mínimo que repercute a los trabajadores que tienen esas empresas que proveen al Estado en el pago de los contratos que han hecho. Y, sin embargo, ahora mismo hemos sabido que todo el Congreso de los Diputados, es decir, todas las Cortes, senadores y diputados, se acaban de subir el 2% su salario. Por tanto, aquí hay medidas
que lo que hacen es todavía hacer mayor la desigualdad social. Y luego está pues el efecto boomerang del tipo de economía que tenemos. Ahora mismo hay unas movilizaciones importantísimas del campo, de agricultores y ganaderos, porque esta gente, en su mayoría, son autónomos o pequeñas explotaciones agrarias, cooperativas pequeñas, donde el salario mínimo que se sube de golpe, como el año pasado, al 20%, puede tener, digo puede, no digo que tenga, puede tener repercusiones si no hay otras medidas del Estado para favorecer a esta gente. Por lo tanto, todo esto hay que verlo en una dimensión global. Indiscutiblemente, como tú has dicho desde el principio, el salario mínimo de 950 euros es una cosa imposible para vivir en una sociedad con las características que tenemos en las principales ciudades españolas. Pero sí es cierto que supone una pequeña mejora insuficiente. Hay que ver si eso va a ir acompañado, como hablábamos al principio, de reformas laborales que mejoren las condiciones generales de los trabajadores o no, porque si solamente se convierte en una subida parcial, mínima, insuficiente del salario mínimo y no hay nada más, al final, de nuevo, la realidad se lo vuelve a comer, porque lo que hará, como hace la banca cuando le ponen algún impuesto, repercutirlo en subidas en otros artículos, y esa subida significará que no sirva para compensar el encarecimiento que se han producido en otras cosas. ¿De qué sirve la subida del salario mínimo insuficiente que les justifica si a lo mejor pues los alquileres suben en vez de el 0,9%, el 3%? No, es del descenso de Rafael, del descenso de la natalidad, ¿no? No, y yo te quería comentar, Rafa, pues la subida de impuestos abusivos que hay y la poca subida que hemos tenido en general económica, y los impuestos han subido un montón. Sí, la verdad que el tema da para mucho, pero creo que te tenemos que dejar. Sí. Tenemos que ir acabando. No sé si quiere decir algo, Rafa, para finalizar sobre lo que te Sí, comentaban una ahora. pregunta que le ha hecho Juan sobre los impuestos abusivos. En teoría, los que más tienen son los que deberían de pagar más, pero claro, son los que gobiernan. Son los que no los que gobiernan, pero sí los que pagan con las televisiones, con los anuncios, las plataformas digitales, los grandes bancos, los lobbies. El poder económico condiciona al poder político, siempre. Y entonces los impuestos, que en teoría debían ser una forma que tiene el poder político, es decir, los gobernantes, para nivelar, para igualar las desigualdades sociales, lo que hacen, finalmente, al ser absolutamente inequitativas y al ser desiguales, es agrandar la desigualdad social. ¿Por qué? Porque a los trabajadores, a la gente que tiene solamente un ingreso a través del trabajo, se les sube impositivamente mucho más que aquellos que tienen propiedades importantes. Me refiero a propiedades no de casas, porque cada uno puede tener una casa, sino empresas importantes, es decir, a esa minoría que controla el poder económico. Y entonces esa desigualdad hace que se traslade a una desigualdad social. Pero yo, si me permitís, volvería a lo mismo de todo. Todo esto que ocurre en la realidad ocurre porque les dejamos solos a los que gobiernan, porque cuando además hay un gobierno teóricamente de eso que llamamos uno de los nuestros, de izquierdas, dejamos de ejercer la vigilancia y ser críticos. Y esto se traslada concretamente en el tipo de sindicalismo que tenemos. Es decir, el sindicalismo debía ser precisamente la fuerza de representación para presionar al poder político y al poder económico para que estas cosas no ocurrieran y para que mejoraran las condiciones generales. ¿Pero qué ocurre? Tenemos un sindicalismo que no es válido. Hay que reinventar el sindicalismo actual sobre bases nuevas, acorde con la realidad social vigente, porque el sindicalismo actual es un sindicalismo de subvención de las empresas y del Estado y deliberados. Es un sindicalismo que lo que hace es ponerse de acuerdo precisamente con aquellos que habría que criticar. Entonces, claro, ahí se dan esas circunstancias de que no haya
una presión social importante para la reforma de las 2 reformas laborales, para el tema de las 2 reformas de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el sindicalismo solamente se ocupa, digamos, de sus afiliados, que generalmente son gente que tiene más o menos un trabajo estable, pero fuera de ese mundo hay un importantísimo caudal de gente joven que tiene un trabajo basura y otros que ni siquiera tienen trabajo, que son los excluidos. Es decir, hay una población importante que está dentro de la economía sumergida, en el que hay de todo, pero hay también gente ahí. Y entonces eso pervierte completamente los modelos de representación sindical y laboral del sistema, hasta el punto que se producen actos vergonzosos que demuestran hasta qué punto con ese tipo de sindicalismo no podemos hacer nada. Por ejemplo, dejamos lo de la economía sumergida para otro programa, que es un tema muy interesante. Cuando queráis. Hablando de sindicalismo... Vale, permíteme que termine lo que quería decir. Sí. Un instante. Igual que hemos dicho, esta absoluta incoherencia de que los sindicatos hicieron 2 huelgas generales, tanto por las contrarreformas que hizo el PP y el PSOE, vemos que estos sindicatos, estas estructuras sindicales de comisiones obreras y UGT, cuando tienen que, digamos, hacer un ERE interno en sus empresas, despiden a sus trabajadores precisamente con el sueldo, con la tarifa que impone esas reformas laborales, esas leyes laborales que dicen que quieren quitar, es decir, con 20 días por año. Y claro, un sindicalismo que se basa en eso y, por ejemplo, se basa en cobrar de los ERES, pues ocurre lo que ocurre y ahí tenemos las tarjetas BLA, tenemos los ERES de Andalucía, etcétera, etcétera. Adelante. Hablando del sindicalismo, yo opino que los sindicatos de ahora que llaman de clase tendrán que ser asamblearios, en vez de cuota asamblearios, no... Lo que hay que hacer es reinventar ese sindicalismo y no puede ser un sindicalismo de subvención, que es decir, que cobran dinero de las empresas. Por ejemplo, los sindicatos se ponen de acuerdo con las empresas para hacer los ERES y cuanto mayor número de personas vayan a la calle por los ERES, los sindicatos cobran, es un negocio para ellos, ni de liberados. Los liberados son gente que no trabaja, que está en una empresa y realmente después dicen que van a representar a los trabajadores cuando ellos tienen una situación de privilegio absoluto. Por tanto, luego vienen los temas de eso, de las tarjetas Black, donde resulta que estaban implicados todos los sindicatos mayoritarios, con los empresarios, con los políticos, etcétera, etcétera. Las cajas de ahorro, que antes representaban el 45% del sistema financiero público español, se las cargaron porque en un momento determinado, en la etapa del PSOE, se politizaron dando entrada a representantes de los partidos políticos y de los sindicatos. Y entonces dejaron de ejercer su función social de atender a financiar territorios que necesitaran un desarrollo técnico, industrial, agrario, etcétera, y sirvieron para financiar proyectos que interesaban a los sindicatos o los partidos políticos. Por tanto, insisto, aparte del tema asambleario y no jerárquico, es necesario replantearse el modelo actual que está basado fundamentalmente en la subvención y en los liberados. Lo vamos a tener que dejar para otro momento, porque ya nos tenemos que ir. Te agradecemos tu intervención y desde siempre para otro programa. Para otro programa. Cuando queráis. Y bueno, disculpadme que he hablado mucho y quizás no, pero es un placer escucharte. Sí. Y estamos hablando de cosas muy, muy importantes. Prácticamente has tocado todos los temas que teníamos en el guión. Y nosotros nada, solo... Sí, perdón. Contar conmigo cuando queráis, es un placer. Muchas gracias, Rafa. Nosotros decir dónde venimos del Centro de Rehabilitación Biopsicosocial Museo, y esto ha sido claramente del miércoles. No digas voy a ahora decir la fecha, iba a decir la fecha. Del miércoles o del martes o del lunes o del jueves. Del miércoles 5 en teoría. Hoy sí que ha sido un horario confederal. Hoy ha sido horario confederal.
Acabamos. Muchas gracias por venir. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, salut. I jo aprofite per acomiadar-me fins demà, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà. L'espai d'entrevistes de Lliure Directe a Ràdio Clara està patrocinat per CGT del País Valencià, la Confederació General del Treball del